Imagina mirar a tu alrededor y ver rostros que nadie más ve, escuchar voces que te hablan aunque estés completamente solo. Así vive una persona con esquizofrenia. Según la psicología, quienes padecen este trastorno pueden experimentar alucinaciones sensoriales tan reales que su mente no logra diferenciarlas de la realidad. Las más comunes son las auditivas, donde escuchan voces que los critican, los insultan o les dan órdenes. También pueden ver figuras, sombras o personas inexistentes, sentir que los observan o que algo se mueve a su alrededor. Su cerebro interpreta señales equivocadas, creando una realidad paralela construida por sus propias percepciones alteradas. No es imaginación ni locura, es una distorsión profunda de la percepción causada por desequilibrios en neurotransmisores como la dopamina. Comprender esto ayuda a dejar de juzgar y empezar a mirar con compasión a quienes luchan cada día contra una mente que a veces se convierte en su propio enemigo. Cuando escuchamos la palabra esquizofrenia, muchas veces pensamos en locura, peligro o personas fuera de control. Pero, ¿realmente sabemos lo que es la esquizofrenia o solamente conocemos lo que vemos en películas y redes sociales? La esquizofrenia es un trastorno mental complejo que afecta la manera en la que una persona piensa, siente y percibe la realidad. Algunas personas que viven con este trastorno pueden escuchar voces, tener pensamientos desorganizados o sentir miedo constante. Sin embargo, detrás de cada diagnóstico existe una persona, una historia y una lucha que pocas veces entendemos. Para entender más sobre esta enfermedad y cómo afecta a quienes la padecen, hablamos con un profesional de la salud mental. Hola, buenas tardes. Soy el psicólogo Cristóbal Figueroa y pertenezco a la Fundación Andrés Reyes. Soy psicólogo clínico especialista en adicciones y el día de hoy estamos en la clínica Renacer en el municipio de Yautepec, en el poblado de Cocoyoc. Para usted, ¿qué es la esquizofrenia como psicólogo clínico? Es una alteración del proceso mental desde la parte emocional, la parte física también y la parte cognitiva. O sea, sus funciones mentales como la memoria, la atención, el pensamiento, se van a ver deteriorados con el paso del tiempo. ¿Qué tipos de esquizofrenia hay y cuáles pueden regresar a su vida normal? La esquizofrenia es una. Las psicosis son varias y comparten características, ¿no? Como la pérdida de contacto con la realidad, las alucinaciones y los delirios. En este sentido, bueno, hablábamos de la severidad de los síntomas. Hay leve, moderado y grave o severo. Yo creo que siempre puede haber una mejoría. Hay cuadros que sí son severos y que requerirán muchísimo más tiempo de tratamiento, pero en los cuadros leves y hasta en los cuadros moderados podemos observar que la calidad de vida mejora bastante. ¿Cómo describiría los primeros síntomas de esquizofrenia en una persona joven? De manera global, sí vamos a empezar a ver deterioro cognitivo, deterioro en sus funciones mentales, deterioro en su aspecto emocional y una tendencia como al aislamiento que se va a ir agravando con el paso del tiempo hasta que ya empiezan a aparecer ideas delirantes. Ahora, es bien importante detenernos aquí porque la causa es importante. Cuando hay un deterioro por una cuestión genética o congénita, eso se va a ir dando lentamente, pero también puede haber una esquizofrenia inducida por sustancias. Ahí sí vamos a empezar a ver que los síntomas van a ser inmediatos. Simplemente en los primeros meses de que las personas empiezan a consumir una sustancia, esas características de la esquizofrenia se van a empezar a despertar, se van a empezar a identificar mucho más rápidamente que en otro tipo de procesos. Obviamente, la sustancia genera un daño, pero muchas veces ya hay una predisposición, lo que hace que este proceso se acelere mucho más rápido y podamos ver cuadros de gente de 16 o 17 años que ya alucina, ya tiene delirios, ya puede llegar a tener hasta paranoia y empezar a volverse agresiva. ¿Qué tan difícil puede ser para alguien distinguir entre la realidad y las alucinaciones? Para una persona que está viviendo ese proceso es terrible, porque empieza a cuestionarse constantemente si lo que está viviendo y lo que está pasando es real. Va a llegar en algún momento en el que esto ya no va a importar. Para él es real. Una persona que está diciendo es que escucha voces y esas voces le dicen que tiene que matar o que tiene que matarse o tiene que hacerle daño a una persona. Ya llega un momento cuando ya está en un cuadro, ya el cuadro de esquizofrenia ya está instalado, en el que ya no cuestiona si eso es real o no es real, ya está sumido en el delirio. Pero al inicio, muchos sí llegan como realmente a vivir situaciones muy, muy fuertes, porque ellos mismos empiezan a dudar de la veracidad de lo que están percibiendo con todos sentidos. Y eso sí los puede llevar también a cuadros
asociados como la depresión o la ansiedad, lo que hace muy difícil a veces identificar realmente de qué trastorno podemos estar hablando porque se presentan una infinidad de síntomas que pueden llegar a muchas veces a los especialistas a confundir un cuadro con el otro. ¿Qué le diría a las personas que creen que la esquizofrenia solamente es locura? Los esquizofrénicos no están locos, tienen problemas cognitivos y problemas emocionales que en muchos casos los empiezan a incapacitar para el contexto social. Pero eso en general no podríamos decir que es la locura. La locura creo que va un poco más allá. Hay gente que no está esquizofrénica, yo puedo decir que está más loca que los que realmente padecen una enfermedad. ¿Es posible que una persona con esquizofrenia pueda llevar una vida estable con tratamiento adecuado? Claro que es posible. Pues justamente de eso se trata, de que logremos hacer funcional a las personas con trastornos emocionales. Aquí es importante señalar que los antipsicóticos no curan la esquizofrenia, aminoran los síntomas, ayudan al paciente a que sus síntomas disminuyan y puedan ser mucho más manejables, pero no los curan. Esa es una parte. Debe haber un tratamiento farmacológico constante de muchos años o a veces de toda la vida. El paciente tiene que hacer el hábito de tomarse sus medicamentos cuando se sean indicados en las dosis indicadas. Luego, tener una rehabilitación psicoemocional que le permita ser funcional hasta donde esto sea posible. ¿Qué mensaje le gustaría dejar sobre la importancia de la salud mental? Creo que es importante hacer difusión de lo que debería ser la salud mental. La Organización Mundial de la Salud lo define como la capacidad de amar, trabajar y disfrutar. Y yo creo que en ese concepto muy pocos centramos. O sea, realmente creo que casi nadie tiene salud mental. Necesitamos empezar a hacer cambios reales para que la salud mental se pueda promover en todos los espacios. ¿Qué tenemos que hacer? Prevenir. Lo que hacemos en la mayor parte de las enfermedades. La prevención es la parte básica. Tenemos que empezar desde pequeñitos, desde preescolar, desde primaria, secundaria, a hablar de estos temas, a realmente a definir qué es lo que es la salud mental y muchos casos cuáles son los principales problemas que van a afectar a cada grupo etario dependiendo de su nivel de desarrollo. Ya hoy vemos que hay niños que empiezan a tener situaciones de violencia o de acoso en la escuela, ya tienen depresión, ya tienen ansiedad y todavía ni siquiera terminan la primaria. Quiere decir que el contexto en el que vivimos es cada vez más complicado. Por eso es que debemos empezar a hacer prevención desde etapas muy tempranas y a lograr que la información llegue de manera más fácil, pero información adecuada que les pueda permitir a los menores justamente preservar su salud mental y también promover espacios que puedan ser libres en este caso de violencia, porque también ese es uno de los elementos principales que pueden dar origen a un trastorno emocional. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Urdapilleta y soy prestador de servicios en las áreas de salud. Uno de los casos que marcó muchísimo mi vida fue un caso de un joven que ocurrió en un psiquiátrico de aquí de México. Un joven de apenas 22 años. Cuando yo llego al hospital, al psiquiátrico de esta ciudad, el joven pues lamentablemente tenía un diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Me tocó convivir con él en varios horarios porque pues siendo personal te rotan en diferentes horarios ya que van acomodando al personal conforme le vaya conviniendo al centro de salud, en este caso a este psiquiátrico, y me tocó convivir con esta persona, con este joven de 22 años, repito, el cual aparentemente todo estaba normal con él. Era una persona que platicaba, que podía entablar una conversación contigo,
Tenía prácticamente noción, sentido de todo lo que estaba rodeándole, de todo lo que tenía a su alcance. No parecía que tenía ese diagnóstico, de verdad. Podría ser tu vecino, podría ser cualquier persona y no lo podrías reconocer. Hasta que en una ocasión me tocó pues un turno en la noche y ahí es donde pude ver por primera vez lo que ocurre con un paciente con este tipo de diagnóstico. Obviamente es un caso muy puntual. Esta persona empezó a gritar en la noche. Él se encontraba aislado porque en parte de su reporte tenía que él podía o tendía a autolesionarse. Pues él se encontraba aislado prácticamente. En esos momentos procede el personal de enfermería, procedo también yo a pasar a la habitación, revisar qué es lo que sucede con este joven. Y este joven presentaba muchas lesiones, muchísimas lesiones en todo el cuerpo, lesiones que parecían o podían indicar que alguien más se las realizó. Tenía heridas profundas. En esta fue la primera ocasión que me tocó observarlo porque fueron 3 ocasiones. En esta primera ocasión el joven pues presentaba estas heridas. Él hacía referencia que veía cosas en la oscuridad, en las sombras, que querían lesionarlo. Repito, su diagnóstico era esquizofrenia paranoide y hasta en ese momento coincidió y pude entender que el diagnóstico probablemente era correcto y acertado. Y pues procedimos como personal de salud, procedimos a hacer las curaciones pertinentes, a revisar el área, a ver que efectivamente no fuera algún paciente que estuviera presentando un ataque psicótico también y que estuviera lesionando a esta persona. En su momento no detectamos nada fuera de lo inusual. Nosotros como expertos del área pudimos diagnosticar que efectivamente el joven se lesionaba. Repito, esta era nuestra primera intervención. En mi caso era la primera vez que estaba viendo a un paciente con este diagnóstico ya completamente en atención prioritaria. Lamentablemente esta no fue la primera vez. Se le brindó todo las maniobras posibles para evitar más lesiones, pero el joven presentaba pues esa fuerte crisis en la noche, esa fuerte estadio de paranoia. Pues lamentablemente el joven esto es lo que presentaba en la noche. Esto era específicamente en la noche que presentaba estos estadios, estos comportamientos extraños y sobre todo estas lesiones que en su momento nosotros adjudicamos como autolesiones. Pero en la segunda ocasión, que repito, semanas después ocurre lo mismo, él nuevamente en la noche empieza a gritar, empieza a pedir ayuda al personal. Volvemos a acudir a su habitación y efectivamente nuevamente presenta lesiones. Estas veces son más heridas, más lesiones en el cuerpo, aparecen arañazos, cortes, que era prácticamente muy difícil. No podemos decir imposible porque se pudo haber encontrado alguna manera, pero prácticamente aparecieron lesiones muy raras en el cuerpo, mordidas en zonas particulares del cuerpo que una persona no podría realizarse, como fue las partes posteriores de las piernas, los glúteos, la espalda, mordidas pequeñas, incluso como si las hubiera hecho un pequeño infante. Pero al final de cuentas, a nosotros como personal de salud no nos compete revisar si efectivamente son cuestiones fuera de nuestro alcance. Nosotros ejecutamos las maniobras posibles para poder
ayudar al paciente y pues se aplica todas las maniobras, nuevamente se aísla a esta persona, se hace la revisión y al final de cuentas volvemos a no encontrar absolutamente nada o indicios de que otro paciente pudiera estar lesionándolo y pues pudimos concluir que eran autolesiones hasta cierto punto. Pero en la tercera ocasión, que fue la parte más difícil de esta experiencia, que fue cuando este joven presenta muchas más lesiones en el cuerpo semanas después de este segundo acontecimiento, vuelve a presentar lesiones, esta vez ya un poco mucho más severas, mejor dicho, completamente difíciles de percibir para una persona que no estuvo en estas circunstancias o que nunca ha estado en un área de hospital, cualquiera sea el área. Presenta estas grandes lesiones, contusiones, arañazos, incluso parecía que fueron hechas con un arma blanca. Obviamente el personal se movilizó, hizo todas las maniobras, llegamos a suturar muchas de las heridas, pero hubo una circunstancia curiosa, porque el joven en esta ocasión repitió una frase que más adelante de esta anécdota es de pensarse. Es aquí donde el quiebre de la mente pues prácticamente esa frase me dio el indicio a lo que iba a ocurrir. El joven repetía: si no los veo no me hacen daño, si no lo veo no me hacen daño. Y en ese momento para el personal fue prácticamente pasada desapercibida, no representaba absolutamente nada para nosotros en ese momento. Posteriormente se hace todo el equipo, los compañeros, y llevan a esta persona a su habitación nuevamente. Pasaron unas 2-3 horas en observación, se le aplicaron algunos sedantes y al final de cuentas se regresa a su habitación. Cuando ya estamos por finalizar el turno y entregar al siguiente turno, que era el turno de la mañana, los compañeros del área de enfermería entran a la habitación y en ese momento una compañera, una enfermera, grita y se escucha que cae. En ese momento pensé que la había atacado este joven, pero al momento de yo ingresar a la habitación veo que mi compañera está en medio de la habitación tirada, desmayada, y pues lo que hice fue agarrar a mi compañera y arrinconarla a una pared para que no estuviera tirada en el suelo, estuviera recostada hacia una pared, y me acerco al joven porque el joven estaba en un rincón de la habitación repitiendo esta frase: si no los veo no me hacen daño. Y cuando estoy por acercarme y él se da vuelta, escucha mis pasos, él se da vuelta, el joven ya no tenía ojos, presentaba las cuencas de los ojos vacías, y en ese momento obviamente entró prácticamente en un estado de shock, pero tuve que sobrellevarlo porque pues mi prioridad era él, el paciente, y lo más atinado que pude hacer fue tomarlo de las manos, llevarlo a la cama y pues sentarlo para empezar a limpiarle las heridas mientras le preguntaba si le dolía. El joven estaba también en un estado de shock, solamente repetía esa frase: si yo no los veo no me hacen daño. Procedo a hacer las técnicas de limpieza. Empecé a llenar una mesa que tenía al lado, empecé a llenarla de gasas, y en ese momento, antes de acostarlo a la cama, me había percatado que había un vaso de esos de unicel blancos, y pues yo lo coloqué en la mesa como pues nada, pensé que era donde él ingiría líquidos, pero en el momento de llenar ya la mesa con gasas, pues tomó el vaso para no tirarlo, tiró las gasas al piso y empiezo a seguir limpiando, a preguntarle si se siente bien. Empecé a llamar a demás personal de enfermería, y cuando me percato qué es lo que contiene el vaso, estaban sus ojos en ese vaso. Justo en ese momento llega más personal de enfermería y yo
prácticamente no pude ya más resistir, me desmayé y ya de ahí tuve un pequeño bloqueo por un tiempo. No recuerdo cómo llegué a la casa, no recuerdo, solamente recuerdo que llegué a la casa, que, o sea, que estaba en mi casa, ya pues ya estaba con un compañero del área. Y al otro día pues presenté a dar informes, hacer toda la documentación pertinente relacionado al caso, los reportes y todo, en fin, toda esa parte. Yo no quise regresar a ese hospital en el turno de la noche, sí lo hice en la mañana, lo hice en otra área de este psiquiátrico y posteriormente me enteré que este joven se había quitado la vida. Después de escuchar esas experiencias, entendimos que la esquizofrenia no es un juego, ni algo que deba tomarse a la ligera. Muchas personas viven enfrentando síntomas que afectan completamente su realidad, y aún así intentan seguir adelante cada día. La salud mental sigue siendo un tema rodeado de prejuicios y desinformación, y quizá antes de juzgar deberíamos aprender a escuchar, comprender y apoyar, porque detrás de cada trastorno mental sigue existiendo una persona.